Bueno, bienvenidos a la formación continua módulo 3. Hoy vamos a hablar de lo que es el manejo anestésico en la ablación de órganos, una problemática y un tema que la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba está intentando resolver, y vamos a dar inicio en esta primera parte en lo que es el manejo propiamente médico. Si vamos a entrar al tema de definiciones, debemos saber que procuración es el proceso de obtención de órganos y tejidos para el trasplante. La ablación es la extirpación de órgano o tejido corporal, y si bien hay varias definiciones de donante y de ampliación de las definiciones, el donante real es aquel donante al que se le va a realizar una ablación. Es decir, se le va a extirpar mediante métodos quirúrgicos uno o más órganos irrigados para ser implantados en un receptor adecuado. La preservación de órganos tiene una serie de etapas. En primer lugar es el manejo en la unidad de cuidados intensivos del potencial donante. Posteriormente sigue la procuración, el almacenamiento y el transporte. Por motivos didácticos y de tiempo, solamente voy a hacer referencia a aquel hecho en el cual el anestesiólogo puede encontrarse a nivel cotidiano, que es el manejo en el momento de la ablación de órganos. Cuando uno repasa las estadísticas 2016 oficiales del INCUCAI, se puede darse cuenta y ver que 500 procesos de donación de órganos y 487 de tejidos se realizaron en la República Argentina en el año 2016. La provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza superaron la tasa de 20 donantes por millón de habitantes. Sin embargo, dos datos que me parecieron relevantes al ver esta estadística es que el 82,3% de los donantes de órganos provienen de establecimientos sanitarios de dependencia pública. A su vez, el 63,50% de los donantes fueron multiorgánicos. Siguiendo con las estadísticas, fíjense que Córdoba, como muestra la diapositiva, tiene una tasa de donante de 13,86%, es decir, que está por encima de la media nacional, pero muy por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Países del primer mundo y europeos superan mucho más allá de los 20 donantes por millón de habitantes. No obstante, la realidad de nuestra provincia nos ubica, como ven en la imagen de la derecha, que estamos en el 7º lugar en la donación de órganos. En el año 2016, en Córdoba se realizaron 50 procesos de ablación de donantes, del cual se procuraron 153 órganos, es decir, que el índice de órganos procurados por donante fue de 3,06. Existen a su vez, o existieron en el momento de cerrar estas estadísticas, una serie de listas de trasplantes donde lo encabezan ampliamente aquellos pacientes que esperan un trasplante renal, con 6.245 registrados a esa época, seguido en cuanto a número por la parte hepática, 1.268 donantes. Una de las preguntas que aún tiene que resolver es ¿qué anestesiólogo es el encargado de realizar la ablación? Revisando un poco la literatura, la estadística y sobre todo la realidad nacional, es un tema que aún no está legislado. En realidad, los cirujanos que realizan la ablación están inscritos en un registro único que depende del INCUCAI. Sin embargo, en el tema de la anestesiología es un tema que aún no está resuelto y seguramente el INCUCAI deberá resolver a un mediano y corto plazo. De todas formas, es mi opinión, y esto lo estoy diciendo exclusivamente desde el punto de vista personal, que participar en un proceso de ablación debe ser considerado como un acto médico altruista. No obstante, y repasando las estadísticas, hay que tener en cuenta que en el país en el 2016 el 83% de las ablaciones se realizaron en un hospital público, motivo por el cual el anestesiólogo del hospital público es el que tiene que estar capacitado, como todos en general, pero a nivel de frecuencia, para el manejo de un paciente donante. Iniciando ya con el tema de manejo, es de suma importancia conocer los cambios fisiopatológicos que se presentan en el donante, con el fin de ofrecer un óptimo manejo anestésico durante el procedimiento quirúrgico, con la finalidad de otorgar un soporte integral para preservar los órganos y evitar la pérdida de estos por un mal manejo transanestésico. Si bien el paciente se encuentra bajo muerte cerebral, como ustedes pueden ver en la filmina, existe una serie de complicaciones agudas que se producen una vez instalada la muerte cerebral, como por ejemplo las descritas ahí: edema pulmonar, trastornos a nivel renal, respuestas inflamatorias,
coagulopatía, hipotermia, disturbios hormonales, neurológicos, etc., que uno debe comprender estos cambios fisiopatológicos para abordarlos terapéuticamente en forma adecuada y lograr así la ablación del órgano y la procuración mayor de órganos y tejidos. En esta charla, con la finalidad de hacerla didáctica, corta y útil, voy a abordar solamente 5 tips que están enumerados en la presentación. Voy a hablar del control de la temperatura, del manejo ventilatorio, el manejo hemodinámico, la fluidoterapia y la disfunción endocrina. No olvidemos que es un paciente que vamos a recibir de la unidad de cuidados intensivos, que seguramente se encuentra ya complejizado, se encuentra ventilado con un determinado modo ventilatorio y se encuentra con drogas perfundiendo y con una serie de laboratorios, tanto en la química, hemograma y hemostasia, que ya de por sí vienen alterados. Hablando con respecto al tema de la temperatura, en el paciente con la muerte cerebral declarada, la función hipotalámica y la regulación de la temperatura corporal se pierden por una actividad muscular reducida, por un metabolismo reducido, por un mecanismo de vasodilatación periférica, y si bien puede producir una hiperpirexia inicial, el paciente termina en una hipotermia posterior que pasa a ser persistente. Uno de los objetivos que tiene que ser en nuestro manejo transanestésico es mantener una temperatura corporal mayor de 35%, utilizando todos los medios disponibles para mantener la temperatura corporal del paciente. Me refiero sobre todo a la fluidoterapia, mantas térmicas, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, es un paciente que va a estar presente con complicaciones de tipo respiratoria que se van a resumir en un edema pulmonar, que puede ser seguramente de origen cardiogénico o no cardiogénico, y que la van a causar la fluidoterapia a la cual viene siendo sometido, el aumento de la presión hidrostática, la tormenta de producción de catecolaminas, sustancias de tipo inflamatoria y el aumento de las resistencias vasculares. Es un paciente que probablemente esté distresado, que esté con un tipo ventilatorio específico que manejan más allá de la gente de terapia intensiva y cuyo corolario final seguramente va a ser el edema pulmonar. Evidentemente va a ser un paciente que viene bajo intubación endotraqueal. Si uno toma la decisión de producir un recambio del mismo, tiene que tener la precaución de hacerlo con la máxima seguridad, por ejemplo utilizando facilitadores, y el manejo ventilatorio. Si bien en la mayoría de nuestros quirófanos no contamos con la complejidad ni la diversidad de ventiladores, hay una convención generalizada en la literatura que el manejo de estos pacientes se tiene que hacer bajo una ventilación pulmonar de tipo protectiva. Es decir, manejar un volumen corriente bajo, como figura en la diapositiva, un PIP de 8 a 10 centímetros de agua. Se recomienda realizar maniobras de reclutamiento alveolar una vez por hora o cada vez que hay una desconexión del circuito con el alveolo. Mantener un índice de PAFI mayor de 300 para valorar la hipoxemia Jun, la FiO2 más baja admisible y posiblemente utilizada, y mantener, debido a su edema pulmonar, una restricción hídrica y a lo sumo un balance mínimo positivo. Y la literatura demuestra que los beta-2 inhalados administrados en forma de aerosol mejoran la performance respiratoria del paciente que va a ser ablacionado. Con respecto al manejo hemodinámico, quizás lo más importante, el objetivo siempre va a ser mantener una perfusión tisular óptima de todos los tejidos. Y para eso es importante conocer los cambios fisiopatológicos que se desencadenan por la muerte cerebral. Existen 2 fases en la muerte cerebral. La primera fase es de progresión a isquemia cerebral. Puede producirse o se produce edema cerebral, herniación del tronco, lo cual lleva a la descompensación hemodinámica. Es muy frecuente la aparición del fenómeno de Cushing con hipertensión y bradicardia por compromiso de estructuras de tronco. Puede haber una disfunción parasimpática y una hiperactividad simpática, una pérdida del reflejo barro-receptor con una gran tendencia arritmógena y disfunción cardíaca y seguramente liberación de sustancias proinflamatorias. Es inevitable la liberación de catecolaminas, eso lleva a una vasoconstricción generalizada, a un incremento del consumo miocárdico de oxígeno, a un desbalance del mismo y la disfunción miocárdica con riesgo de isquemia subendocárdica, y a su vez pueden aumentar las presiones de llenado produciendo una congestión venosa hepática. Cuando la muerte cerebral está completamente establecida en su fase 2,
claudican todas las respuestas compensatorias y el paciente se va a encontrar vasopléjico, hipotenso e hipoperfundido, e inclusive con una hipovolemia relativa que nos puede llevar a un cuadro de isquemia hepática y hacer peligrar la viabilidad de ese órgano. ¿Cuál es el monitoreo que el anestesiólogo debe complejizar al paciente que va a ser sometido a una ablación? Como dije en un principio, es un paciente que seguramente ya viene complejizado. No obstante, el monitoreo mínimo obviamente tiene que ser la línea venosa periférica de alto calibre, un acceso vascular central para medir presiones. La línea arterial es condición sine qua non, no solamente para medición continua de la perfusión, sino también para los controles de laboratorio. Es fundamental la sonda vesical para control de diuresis y de traerlo de ser factible, aunque un poco más cuestionado, la presencia de la ecocardiografía y del monitoreo hemodinámico no invasivo, que son dos elementos que carecemos en su mayoría en los centros públicos de esta provincia. Con respecto a la dosis y a las fármacos a utilizar, la dopamina fue históricamente de elección para el shock cardiogénico y aún sigue siendo avalado por múltiples publicaciones, sobre todo por sus propiedades alfa-1 primarias y por sus propiedades beta-1 a dosis bajas. La dosis sugerida suele ser o es de entre 5 y 10 microgramos kilo minuto. Tiene una serie de propiedades más allá de las cronotrópicas y las vasopresoras. Se le ha endilgado a la dopamina propiedades inmunológicas que alteran la respuesta y mejoran la respuesta inflamatoria y atenúan la injuria isquemia-reperfusión. A su vez, está demostrado que su utilización disminuye la incidencia de diálisis post-trasplante renal. No obstante, la realidad dice que la noradrenalina es el fármaco más utilizado para mantener una tensión arterial media adecuada, pero siempre hay que tener cuidado en la dosis a utilizar porque puede llevarnos a una vasoconstricción coronaria y mesentérica, por lo cual hay que utilizarla en la dosis mínima para alcanzar el objetivo hemodinámico. El paciente, por la liberación de catecolaminas, puede tener una presencia de taquiarritmias. Los fármacos que tienen que estar disponibles para el manejo pueden ser el esmolol, la amiodarona o la lidocaína, de acuerdo a la disponibilidad de cada servicio en las dosis que están detalladas en la presentación. Y muchas veces el nitroprusiato de sodio, en las dosis adecuadas, es útil para aliviar un poco la carga del corazón y mejorar el edema pulmonar. Si bien la vasopresina es el agente de primera o segunda elección para el manejo hemodinámico, sobre todo porque mejora el shock con vasodilatación, reduce la necesidad de vasopresores y produce un tratamiento de la diabetes insípida, no me voy a explayar demasiado en ella debido a que es un fármaco del cual tampoco lo disponemos en la mayoría de los servicios de anestesiología de esta provincia. La literatura habla de una perfusión intravenosa de dosis de 2 a 4 unidades hora. El manejo de estos pacientes, sin lugar a duda, tiene que ser bajo objetivos, bajo target. La presión arterial media debe mantenerse entre 60 y 100 milímetros de mercurio. La presión venosa central tiene que estar por debajo de valores normales. Es importante tratar de mantener una contracción adecuada con una fracción de eyección adecuada. Y un dato que me pareció importante y que se repitió en varias de las literaturas que revisé al armar esta charla es que la infusión de vasoactivos en lo posible tienen que ser no más de uno y siempre en lo posible a bajas dosis. Tienen, ya que uno que digo tienen, pero necesariamente esto depende del contexto clínico y de la situación hemodinámica. Cuando abordemos la fluidoterapia, evidentemente el reemplazo efectivo del volumen intravascular es el primer paso al que uno tiene que seguir. No olvidar que son pacientes edematosos, pero que pueden tener una hipovolemia relativa. Lamentablemente no hay un consenso único de cuál es el líquido que vamos a reponer. De todas formas, la solución cristaloide isotónica es el agente de elección, aunque esto genera algunas controversias. Recordar que la solución salina normal puede llevar a una hipocloremia, mientras que el Ringer lactato puede llevar a una hipoosmolaridad. De todas formas, esto tendrá que ser evaluado en el contexto clínico. Los coloides son una opción para alcanzar el target hemodinámico y la albúmina al 5% también sigue siendo una opción. Los almidones no están indicados por el fallo renal, a su vez se ha demostrado que pueden llegar a provocar coagulopatía y función del injerto demorado. No obstante, uno tiene que sopesar riesgos, beneficios y los targets hemodinámicos en el momento de decidir su administración.
La transfusión de hemoderivados debe garantizar un consumo y una administración adecuada de oxígeno. Es importante mantener una hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro. No obstante, a pesar de la reposición de fluidoterapia adecuada, siempre es necesario el uso de fármacos vasoactivos. A manera de colorario digo que ningún fluido ha demostrado ser superior a otro. El manejo debe ser orientado hacia la euvolemia y como es algo realmente difícil de poder calcular, nos vamos a inclinar siempre buscando obtener los objetivos hemodinámicos. El paciente con daño cerebral ya consumado, ya establecido en la segunda fase, cursa con episodios de disfunción endocrina. Evidentemente hay una disfunción del sistema hipotálamo hipoficiario, hay una producción hormonal disminuida de hormonas como la vasopresina, la tirotrofina, la ACTH, todo lo cual va a traer sin dudas implicancias de tipo fisiológico. Y los signos clínicos que van a denotar esto son la hipotensión y probablemente una hipovolemia por diuresis osmótica. Vuelvo a repetir, si bien la vasopresina tiene una indicación precisa en situaciones como hipotensión y vasoplegia, y a su vez ayuda a disminuir otros vasopresores inotrópicos en dosis adecuadas, es un fármaco en el cual no me voy a explayar ya que no todos los centros disponen de él. Es importante que estos pacientes tengan un control sérico de electrolitos estricto, ya que habitualmente sufren de diabetes insípida y la hipernatremia en sí se ha identificado como un factor de riesgo independiente para el fallo de un injerto hepático. La depresión endocrina sin dudas puede ocasionar una descompensación hemodinámica por una disfunción cardíaca intrínseca. A su vez, una secreción inadecuada de hormona tiroidea por disminución de TSH seguramente en algunos casos va a ocurrir que nos lleve a un compromiso hemodinámico con hipotensión y shock refractario, motivo por el cual, si bien su administración es controversial, parte de la literatura suele aconsejar su administración. Con respecto a la corticoterapia, el déficit de corticoides está presente en tasas variables. Su administración exógena no ha demostrado eficacia en soporte hemodinámico e inotrópico. Publicaciones afirman que la administración de altas dosis de metilprednisolona sí ha logrado disminuir mediadores inflamatorios y disminuir las consecuencias de isquemia, injuria, reperfusión. Es frecuente la presencia de hiperglucemia e insulina resistencia, es decir, que el tratamiento de la disfunción endocrina es importante y siempre hay que tener presente la vasopresina, los corticoides, la insulinoterapia y la hormona tiroidea exógena. Ampliando un poco los objetivos hemodinámicos a los cuales ya me he referido, vemos en esta diapositiva que ya se agrega el nivel de hemoglobina, ya se agrega el pH adecuado en el cual el paciente debiera ser mantenido, el nivel de glucosa adecuada, y es importante también mantener un volumen urinario adecuado, como dice en esta presentación, asegurándonos de forma macroscópica que la perfusión tisular sea adecuada. Un resumen de la terapéutica y la disfunción endocrina está presente en esta placa, donde menciona la hormona tiroidea, la vasopresina, la metilprednisolona y la perfusión de insulina en las dosis que ustedes pueden revisar y ver en la siguiente presentación. Cuando uno empieza a ver cuáles son de todas las complicaciones las más frecuentes en el paciente donante con muerte cerebral, evidentemente la hipotensión en un índice de 81 a un 97% está presente siempre. Las otras alteraciones que he descrito, si bien también están presentes, su porcentaje de incidencia o de prevalencia es mucho menor. Haciendo un resumen de las recomendaciones anestésicas, con respecto a los cuidados generales, hay que asegurar la vía aérea, hay que verificar el funcionamiento de la línea venosa central, es importante constatar que la sonda Foley sea permeable, la línea arterial es una condición sine qua non, todo lo que sea catéter y sondas que no sean necesarios se pueden retirar y el monitoreo cardíaco, hemodinámico invasivo o no invasivo, queda delimitado según el contexto clínico del paciente y la disponibilidad del anestesiólogo. Con respecto al monitoreo, en la columna de la derecha se ve el monitoreo mínimo con el cual un anestesiólogo puede manejar el tratamiento y manejar el estado de estos pacientes. En las siguientes diapositivas hay un pequeño resumen de cuáles son los efectos causados por la muerte cerebral, por ejemplo a nivel cardíaco, por ejemplo a nivel pulmonar, y todas aquellas recomendaciones de manejo anestésico
que la literatura y los expertos del tema aconsejan, no solamente a nivel cardiovascular, sino también a nivel endocrino, a nivel hematológico, a nivel musculoesquelético y a nivel de electrolitos. No me voy a demorar leyendo lo que dice la presentación, ya que mi intención es que pueda ser revisada y analizada por ustedes. Si bien el nivel gasométrico a mantener es un tanto dificultoso por las múltiples comorbilidades que tiene este paciente, y acá las unidades de medición son diferentes a la que nosotros manejamos, el pH debe ser mantenido en lo posible dentro de rangos normales, el ácido láctico y el exceso de base también como índices de perfusión tisular adecuada, como así también la PO2, como así también la PCO2. En la siguiente placa, con las siguientes abreviaturas explicadas abajo, hace un breve resumen con respecto a cómo debe actuar uno frente a los trastornos hematológicos y renales, frente a la disfunción endocrina, frente a la disfunción respiratoria y frente a la disfunción cardiovascular, en donde en la primera columna habla, en las primeras columnas de los objetivos hemodinámicos y en segundo lugar de las intervenciones terapéuticas sugeridas. Una de las grandes preguntas que uno debe realizarse ante estos pacientes, ya que no son pocos los que piensan que es un manejo absoluto de la gente de cuidados críticos, es el manejo anestésico. Y la pregunta sería, ¿estos pacientes necesitan drogas anestésicas propiamente dichas? La técnica anestésica durante la ablación de órganos, según la bibliografía, se sugiere la utilización de agentes inhalados a dosis del 50% de la CAM50, sobre todo porque disminuyen o previenen la reacción adrenérgica al estímulo quirúrgico, a su vez reducen la lesión por isquemia-reperfusión, motivo por el cual es importante administrar los halogenados en esa dosis para evitar todo ese tipo de reacciones que desencadenan. Fíjense que en esta presentación están resumidas que los agentes inhalados no solamente previenen o reducen las respuestas adrenérgicas a estímulos nocivos, sino que también tienen efectos sobre el factor de necrosis tumoral alfa y otras sustancias proinflamatorias, como así también disminuyen las lesiones de isquemia-reperfusión mediante un preacondicionamiento. Si bien los opioides y benzodiazepinas no hay evidencia que sean benéficos en el manejo transoperatorio, la literatura sugiere el uso de esos agentes, sobre todo la administración de remifentanilo en dosis bajas con la misma finalidad que lo anterior, es decir, suprimir el estímulo quirúrgico, el estímulo nocivo y tratar de limitar lo más posible la liberación de estímulos adrenérgicos. En algunas ocasiones, en estos pacientes, los reflejos espinales permanecen intactos y pueden provocar algunos movimientos frente al estímulo quirúrgico. Cuando eso interfiere, la técnica de ablación puede administrarse sin problemas bloqueantes de tipo neuromuscular. Es importante tener en cuenta que la bradicardia no responde a la atropina en el paciente con muerte cerebral, por lo cual se precisa cronotrópicos de acción directa, motivo por el cual el isoproterenol debería ser una droga disponible en la dosis de 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto, siempre y cuando por ahí no se encuentre una buena respuesta, por ejemplo, a la perfusión de adrenalina en las dosis que ahí se encuentran descritas. Seguramente, en concordancia con el cirujano, se va a decidir la administración de heparina antes del clampeo aórtico para prevenir la formación de trombos en los órganos procurados y, evidentemente, una vez que el cirujano realice el clampeo de la aorta y administra la solución fría de preservación, se va a interrumpir la ventilación mecánica, la administración de fármacos y fluidos y se va a dar por finalizado el manejo hemodinámico y el manejo anestésico en esta población de pacientes. Como conclusión, el manejo de estos pacientes puede ser dificultoso. La participación altruista del médico anestesiólogo, a mi juicio, es muy importante. Recordar que más del 80% de estos casos se presentan en hospitales de tipo público. Si bien en su manejo hay muchas controversias, existe una necesidad de una estrecha colaboración y de manejo interdisciplinario, y yo creo que la clave del manejo está en la comprensión de la fisiopatología del donante con muerte cerebral establecida para comprender su tratamiento,
y sobre todo una prolija y protocolizada transición entre el manejo y traslado del paciente desde la unidad de cuidados intensivos y el manejo anestésico. La bibliografía que he revisado para la realización de esta charla se las expongo en las siguientes diapositivas. No es demasiada la que abunda, de todas formas es bibliografía de tipo actualizada. Me comprometo al que no tenga acceso a los full text a hacérselo llegar. Agradezco a la Comisión Directiva de la Asociación haberme permitido participar en este pequeño Formación Continua Módulo 3. Y este es el mail de la Secretaría Científica de la Asociación de Anestesia, donde yo les puedo hacer llegar la bibliografía que consulté acerca del tema. Agradecido por su atención, muchas gracias.